Pues nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar lo que es una revisión sistemática, ¿no? Ya me han presentado, soy Jesús López Alcalde, director del Centro Cochrane Asociado de Madrid. Soy médico especialista en medicina preventiva, pero desde la residencia pues ya me dediqué a las revisiones sistemáticas, en concreto a las revisiones sistemáticas Cochrane. Entonces yo creo que ya no me defino como médico, sino que me defino como revisor sistemático. Cochrane Madrid consta actualmente de dos centros. El Centro Cochrane Asociado de Madrid, ya hemos dicho que es fruto de un convenio entre el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, el IRICIS, y la Universidad Francisco de Vitoria, pero además el año pasado nació el Centro Afiliado de Odontología. Está dirigido por la doctora Conchita Martín en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, ¿dónde estamos nosotros, el Centro Cochrane Asociado de Madrid? Pues estamos en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, ¿no? Según salimos de la estación de tren a mano derecha, en el pabellón docente, en concreto, en la unidad de bioestadística clínica. Aquí tienen nuestro teléfono de contacto, mi mail y la cuenta de Twitter de la unidad y mi cuenta personal también. Pues bien, ¿qué pretendo yo con esta sesión? Pues el objetivo principal es proporcionar una breve introducción a la metodología de las revisiones sistemáticas. Y además, ya que tenemos muchos documentalistas en la sala, me gustaría recalcar las etapas que yo considero en las que el documentalista puede aportar valor, ¿no?, al proceso. Tiene un rol clave en ciertas etapas de revisión que me gustaría destacar. Si bien, antes de comenzar la sesión, me gustaría ya transmitir un mensaje que en mi opinión es clave. Síntesis rigurosa del conocimiento es clave para el buen funcionamiento del sistema sanitario. No obstante, después de estar varios meses confinado, quizás he decidido que en mis presentaciones las voy a presentar de otra forma. Voy a empezar con otro mensaje clave. La síntesis rigurosa del conocimiento, en mi opinión, es clave para el buen funcionamiento de la sociedad y es lo que me gustaría tratar de defender a lo largo de esta sesión. Vamos a ver si lo consigo. A continuación, me gustaría hacer una propuesta a partir de todo lo que he observado en esta pandemia. Entonces, quizás necesitamos menos expertos que sepan de todo y quizás necesitamos más revisiones sistemáticas bien hechas. También voy a tratar de defender esta propuesta en esta sesión. Vamos a ver si lo consigo. Pues bien, vamos a empezar con el concepto que seguro que conocen ya de atención sanitaria basada en la evidencia. ¿Qué es esto? De atención sanitaria basada en la evidencia, medicina basada en la evidencia. Pues yo he tomado esta definición de Haines, ya es antigua, pero yo creo que me sigue siendo útil, ¿no? La atención sanitaria basada en la evidencia es la toma de decisiones en salud, en materia de salud, basada en la integración de 4 elementos. El primero de ellos es considerar la mejor evidencia que procede de la investigación, la mejor investigación disponible. Otro elemento es considerar las circunstancias concretas del paciente. El tercer elemento, y que no debemos olvidar, es considerar los valores y preferencias de los pacientes. Y todo ello considerando también la experiencia del profesional que está ayudando a tomar la decisión, ¿no? Yo lo que quería recalcar, mucha gente critica que la medicina basada en la evidencia, la atención sanitaria basada en la evidencia, da demasiado peso a la evidencia que procede del ensayo clínico lectorizado. Y en mi opinión, los que critican de esta forma de proceder, quizás es que no han leído esta definición porque está claramente detallado que son 4 pilares en los que nos tenemos que basar. Yo en esta sesión me voy a centrar solo en uno de ellos, la evidencia que procede de la investigación. ¿Y cómo me gustaría recalcar la importancia de las revisiones sistemáticas? Pues porque son clave para fundamentar este pilar. Es el único diseño de estudio que permite acceder a la mejor evidencia disponible. Si hacemos un ensayo clínico aislado sin considerar los demás que ya existen, no sabemos que la información que estamos generando es la mejor evidencia existente acerca de nuestra pregunta clínica, ¿no? Entonces es clave tanto hacer revisiones sistemáticas como leerlas para justificar nuestras decisiones. Bien, pues volvamos al confinamiento. A mí el confinamiento, pues yo no estaba en Madrid, estaba en Suiza, ¿no? Entonces he trabajado mucho como revisor, no he trabajado como médico asistencial. Entonces he tenido más tiempo para
para desayunar, si normalmente desayuno en 20 minutos, mi hija tiene que ir al colegio, etcétera, un poco estresante, pues aquí tenía 30 y he tenido la oportunidad de poder leer el periódico mientras desayunaba y también he tenido la oportunidad de ver un poco la televisión porque estaba preocupado por la situación en España, ¿no? Entonces, pues, bueno, he visto un programa que se llama Los Desayunos de Televisión Española, después en otra pausa veía Espejo Público, tenía la oportunidad de leer diversos periódicos, artículos de opinión, etcétera. Y lo que me he dado cuenta es que hay expertos que están opinando a diario, ¿no? En todos los programas, pasan de uno a otro, después escriben artículos de opinión. Yo lo primero que me planteo es que para mí esta profesión sería muy estresante porque yo no me veo capaz de opinar de cualquier tema, ¿no? Llegas al programa y vas a opinar de lo que sale, de lo que surja, ¿no? Pero lo que me preocupa es que hay gente que opina como experto sobre temas puramente técnicos, sobre asociaciones causales, sobre efectos de intervenciones. Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa aún más porque estos expertos yo creo que no leen lo suficiente. Porque durante mis desayunos nunca escuché la palabra revisión sistemática. En ningún periódico he conseguido leer ese término, en ningún artículo de opinión. En el Congreso tampoco lo he oído, en los debates en el Congreso. Pues no sé en qué se basan para hacer propuestas. No digo que las revisiones sistemáticas den respuestas a todos nuestros problemas, pero yo creo que es una primera etapa que siempre hay que realizar. No digo que tengan que hacer ese experto que está hablando todos los días en los desayunos de Televisión Española. No digo que haga él la revisión, al menos que trate de identificar las revisiones sistemáticas existentes sobre los problemas que se plantean, ¿no? Entonces, esto lo quiero unir con otro libro que leí el año pasado, pues que confirma esta hipótesis, ¿no? Que actualmente, al menos en España, sé que tenemos aquí asistentes de otros países, no sé cómo será en otros países, pero en España el debate en temas técnicos, pues el nivel es, en mi opinión, muy bajo. No se aportan evidencias en la discusión, se aportan opiniones y esto es lo que yo quiero evitar, ¿no? Promover otro tipo de debate. Por eso, esa es la idea que ya proponía al principio. Necesitamos menos expertos que sepan de todo y necesitamos más revisiones sistemáticas bien hechas. Quería recalcar el mensaje que no todas las revisiones sistemáticas están bien hechas. Hay que saber hacerlas, que es lo que vamos a explicar hoy, ¿no? Pues bien, hemos visto lo que es la atención sanitaria basada en la evidencia. Vamos al siguiente punto de la sesión. ¿Qué es una revisión sistemática? Bueno, primera característica de las revisiones. Perdón. A ver. No sé dónde está, se ha ido la presentación. Se sigue viendo, ¿no? Se sigue viendo. Vale, perfecto. Pues primera característica de las revisiones. La revisión es una síntesis de la investigación realizada sobre un tema definido. Y aquí he subrayado el término investigación. Ahora me gustaría explicarlo con más detalle. Ejemplo. Bueno, en estos meses he tenido la oportunidad de participar en una revisión en la que queríamos determinar si las hierbas medicinales chinas son eficaces para el tratamiento del COVID-19. Entonces, hemos hecho una búsqueda de ensayos clínicos aleatorizados y, claro, hemos comprobado que cuando hicimos las búsquedas en abril de este año, pues no había ningún ensayo clínico finalizado sobre este tema. No, eso lo esperábamos. Lo que nos ha sorprendido es que ya había 56 ensayos clínicos en marcha sobre este tema. La mayoría de ellos publicados en China, menos uno que era en Italia. Bien, pues de momento no podemos llegar a ninguna conclusión sobre los efectos de esta intervención en este tipo de pacientes, ¿no? Pero supongamos que esperamos 4 años a que los ensayos clínicos ya estén terminados. Los ensayos clínicos iban a terminar en el 2021 como tarde, ¿no? Pues esperemos 2 años más para que se publiquen y vamos a hacer una revisión sistemática sobre los efectos. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que no todos los ensayos clínicos que se han terminado se han publicado en forma de artículo. De hecho, solo se publican más o menos la mitad de los estudios, un 40-60%, dicen los estudios que se suelen perder por el camino la mitad de los ensayos clínicos. Es decir, esos estudios empiezan, incluimos pacientes, son tratados, se terminan los estudios, pero no se publican. Entonces, la cuestión aquí
y es donde ya el documentalista podría ayudar mucho en el proceso de revisión, la cuestión es de que si hacemos una revisión sistemática basándonos solo en los artículos publicados sobre esos ensayos clínicos, quizás no estemos ofreciendo una visión realista de los efectos de esa intervención. Porque no deberíamos asumir que los estudios que se han quedado por el camino se han perdido de forma aleatoria. Quizás sí, pero lo más probable es que los que no hayan demostrado, por ejemplo, beneficio, tengan una tendencia a publicarse menos. Por lo tanto, este 50% de estudios publicados nos están dando una visión demasiado optimista de los beneficios de esa intervención. No digo que vaya a pasar en concreto con las hierbas medicinales chinas, no lo sé, pero hasta ahora se sabe que suele pasar, que los estudios que demuestran beneficio tienen más probabilidad de publicarse. Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo adicional por tratar de identificar todos los estudios generados sobre nuestra pregunta, no solo los publicados. Entonces, eso es el punto 1. Es una de las principales diferencias que veo yo con las revisiones tradicionales. En la revisión sistemática tratamos de acceder a toda la investigación sobre el tema, no solo la publicada. Entonces, vamos ahora con la siguiente característica de las revisiones. Una revisión sistemática parte de una pregunta formulada de forma clara. Pregunta clara, eso es muy importante. Una revisión sistemática. Entonces, no sé, les invito a leer esta pregunta. ¿Cuál es el efecto del consumo del café sobre el dolor de cabeza? Ahora voy a dar 10 segundos pues para concluir si esta pregunta es clara o no. No hace falta que respondan, ahora vamos a tratar de ver si es una pregunta clara. ¿Cuál es el efecto del consumo de café sobre el dolor de cabeza? Bueno, pues esa es una pregunta que a veces surge. ¿Consumir mucho café produce dolor de cabeza? Aquí vamos con otro libro que leí el año pasado que también me gustó mucho, les recomiendo que lo lean, es El padre de la inteligencia artificial. Entonces, él plantea una frase, cita una frase de Fisher, de la hija del estadístico, del test de Fisher. Pues la hija escribió esta frase que su padre solía comentar. La naturaleza es como un genio que responde exactamente las preguntas que nosotros formulamos como científicos, pero no necesariamente las preguntas que queremos preguntar. Es decir, podemos tener una pregunta en la cabeza y esa pregunta de nuestra cabeza, si la formulamos de forma inadecuada, no vamos a obtener una respuesta a la pregunta que teníamos inicialmente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo formulamos nuestras preguntas. Y esto es una etapa inicial y clave de las revisiones sistemáticas. Si nos involucramos en una revisión sistemática, aprenderemos a formular preguntas claras. Es un mensaje que quería transmitir. El hecho de participar en una revisión, no solo aprendes a hacer la revisión en sí, sino que aprendes muchas etapas que te van a servir para muchos otros proyectos. Entonces, por ejemplo, tipo de pregunta. Es el primer paso para definir una pregunta clara. Tenemos que definir qué tipo de pregunta queremos responder. Una pregunta sobre un factor de riesgo, una pregunta sobre una intervención los efectos de una intervención preventiva, de una prueba diagnóstica, una pregunta sobre un factor pronóstico, una pregunta sobre un tratamiento. Pues es la primera reunión que tenemos que tener con nuestro equipo de revisión. Es una pregunta que puede hacer el documentalista a ese clínico que viene a la biblioteca a decir, quiero hacer una revisión sistemática sobre esto. Entonces, si volvemos a la pregunta de antes, ¿cuál es el efecto del consumo de café sobre el dolor de cabeza? Ya no sabemos qué tipo de pregunta queremos responder aquí. ¿Es el café para tratar el dolor de cabeza? ¿El café como factor de riesgo de dolor de cabeza? ¿Como factor pronóstico? Pregunta ya no clara desde el principio. Bien, entonces, primera etapa, definir el tipo de pregunta. Segunda etapa, estructurar dicha pregunta, ¿no? Entonces, por así decirlo, la revisión sistemática es muy estructurada. Define lo que hay que hacer en cada etapa, pues por supuesto que propone un esquema para formular preguntas, ¿no? Por ejemplo, si es una pregunta de una intervención preventiva o de un tratamiento, el esquema es el formato PICO. Es decir, tenemos que definir la P, que es la población, es decir, los participantes, los sujetos que van a recibir la intervención a evaluar. Tenemos que definir la I, la intervención, el tratamiento. Tenemos que definir con qué queremos comparar esa intervención.
el comparador. Y finalmente la O, que son los outcomes. En inglés, desenlaces, resultados. Es decir, el resultado que esperemos obtener al administrar esa intervención. Por lo tanto, si volvemos de nuevo a la pregunta del café, ¿cuál es el efecto del consumo del café sobre el dolor de cabeza? Pues de nuevo aquí se ha esbozado lo que es la intervención, consumo de café, pero realmente que no me está diciendo mucho, no me está diciendo muy bien qué tipo de café, café con leche, cada uno en expreso, tampoco me está definiendo con quién lo quiero comparar, con no beber nada, con café descafeinado, con té, y sobre el dolor de cabeza, es el desenlace. Ahora veremos si el desenlace está bien definido también. Por lo tanto, la pregunta planteada no me está dando muy buena impresión para empezar la revisión. Entonces, hemos dicho la pregunta estructurada en formato pico y es muy importante el primer paso, el tipo de pregunta, porque a cada tipo de pregunta le corresponde un tipo de diseño de estudio de elección para ser respondida. Entonces, tenemos que saber que, por ejemplo, para responder preguntas de tratamiento, el diseño de estudio de elección para determinar efectos de tratamiento es el ensayo clínico aleatorizado. Y lo mismo para intervenciones preventivas. Es decir, el uso de mascarilla para prevenir la infección por coronavirus, el diseño de estudio de elección es el ensayo clínico aleatorizado. Me podrán decir que es difícil hacer ensayos clínicos de este tipo, pero al menos tenemos que tener esa premisa, esas las reglas del juego de esta propuesta. Se cree que para evaluar efectos de intervenciones sanitarias, cuando el estudio no es aleatorizado, se tiende a sobreestimar beneficios de las intervenciones. Otra cosa es que no podamos hacer. Por supuesto, tenemos que recurrir a otro tipo de diseños. Pero al menos tenemos que dejar esto claro. Pero me podrán decir, ¿es que el ensayo clínico no sirve para todo? Pues por supuesto que no. Si tenemos una pregunta pronóstica, no vamos a elegir ensayos clínicos para responder esa pregunta, una pregunta de un factor de riesgo. Vamos a elegir otro tipo de diseños, por ejemplo, un estudio de cohortes. Por lo tanto, vuelvo a la crítica a la que se hace la gente de la medicina basada en la evidencia, que damos demasiado peso al ensayo clínico. Pues no, depende del tipo de pregunta que quiera responder. Bien. Entonces, pero decía que quería volver un poco a definir mejor los outcomes. Es muy importante definir bien los desenlaces de nuestra pregunta. ¿Qué queremos evaluar? ¿Qué resultados esperamos obtener con esa intervención? Entonces, una propuesta de Cochrane es que en nuestras preguntas pico siempre tendamos a elegir outcomes relevantes para la toma de decisiones. Es decir, que tendamos a seleccionar outcomes finales en lugar de outcomes intermedios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo, para determinar los efectos de una determinada estatina, yo debo evaluar los efectos sobre infarto, ictus, mortalidad, y que quizás los niveles de colesterol es una variable intermedia que a mí como decisor no me interesa tanto. Me interesa más demostrar que ese fármaco funciona con outcomes finales. Entonces, esto es muy importante y muchas veces en las reuniones que tenemos en el Centro Cochrane en Madrid con los clínicos, cuando vienen y me plantean siempre outcomes intermedios y yo les digo, pero ¿y no interesa conocer los efectos de esa intervención sobre la calidad de vida? Y comentan, no nos interesa conocerlo porque sabemos que no se ha estudiado nada sobre ello. Pues entonces ya estamos definiendo nuestra pregunta de investigación en función de lo que está publicado, lo cual es totalmente desaconsejable porque es un círculo vicioso. Estamos evitando que se conozcan los efectos relevantes para los pacientes. Por lo tanto, en la pregunta pico, siempre tenemos que considerar outcomes finales, claves para la toma de decisiones. Eso es muy importante. Siguiente punto, número manejable de outcomes, de desenlaces. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando me quiero comprar un móvil nuevo o un ordenador nuevo. Me pongo a investigar un poco y hay como 80 factores en los que basarme para tomar la decisión. El móvil, pues me pierdo. Al final, coges el móvil una relación calidad-precio adecuada, no sabes cómo lo eliges realmente. Es lo mismo en las revisiones sistemáticas para evaluar efectos de intervenciones sanitarias. En Cochrane y en GRADE, veremos lo que es GRADE después, es una iniciativa para determinar la calidad de la evidencia. Proponemos
seleccionar como máximo 7 desenlaces por cada pregunta pico. 7. Parece que son muchos, pero no son tantos. Cuesta quitar desenlaces. Y además, muchas veces el mismo desenlace se convierte en 2 desenlaces. Por ejemplo, si queremos evaluar mortalidad al mes y mortalidad a los 2 meses, pues ese no es un outcome, no es mortalidad, son 2 outcomes, mortalidad al mes y mortalidad a los 2 meses. Eso es importante. Después, otro aspecto importante. Cuando viene un clínico y me dice, quiero evaluar los efectos de este antibiótico para la curación de la neumonía. Pues un mensaje importante es que las revisiones sistemáticas deben aportar información clave para la toma de decisiones y no podemos asumir que las intervenciones sanitarias solo tienen potenciales beneficios. Curación es un beneficio, estoy de acuerdo, pero a cada intervención hay que evaluar también los potenciales riesgos, los potenciales daños. Por lo tanto, el resumen, como mínimo, una revisión sistemática tendría que tener dos outcomes, 2 desenlaces, al menos un beneficio y al menos un daño. Si vemos una revisión sistemática que solo evalúa potenciales beneficios, la decisión no vamos a tener toda la información necesaria para decidir. Por lo tanto, no olvidar. Desenlaces, outcomes finales, relevantes para toma de decisiones y un número manejable de outcomes. Un máximo de 7 y que haya al menos un beneficio y al menos un riesgo, un daño potencial. Bien, entonces, hemos visto que en la revisión accedemos a toda la investigación, o al menos tratamos de hacerlo, hacemos una pregunta clara y después tratamos de responder esa pregunta con métodos, como ha comentado antes Concha, métodos sistemáticos, explícitos y reproducibles en todas las etapas de la revisión. Es decir, hay un método sistemático que minimiza el error, minimiza el sesgo, minimiza los errores en el proceso, ¿no? Explícito, decimos los pasos que hemos seguido de forma que el lector, si quisiera, podría seguir todos esos pasos y llegar a las mismas conclusiones. Eso es la reproducibilidad, la base del método científico. Esto también lo pongo siempre en mis presentaciones, métodos sistemáticos, explícitos y reproducibles. No obstante, he de confesar que el último criterio de la reproducibilidad en una revisión se me antoja un poco difícil de conseguir, porque como veremos después, hay tantas etapas en una revisión, tantas decisiones que podemos tomar, que a partir de una misma pregunta clínica podemos generar una conclusión distinta. Entonces, la clave, en mi opinión, de las revisiones sistemáticas es que somos explícitos, decimos todo lo que hemos hecho y al final, si sigues exactamente esos pasos, llegas a la misma conclusión. ¿Vale? Pero por eso llama la atención a veces que se publiquen distintas revisiones sistemáticas sobre el mismo tema y que las revisiones sistemáticas lleguen a conclusiones distintas. Entonces, puede ser un motivo es que estén mal hechas, pero otro motivo puede ser que hayan tomado decisiones de forma explícita, pero que sean decisiones que llevan a conclusiones distintas, lo cual es lícito. Bien, otro punto importante es que las revisiones sistemáticas no siempre tienen que acabar utilizando la estadística para analizar y sintetizar los resultados de los estudios incluidos. Es decir, no todas las revisiones sistemáticas deben o pueden acabar en metaanálisis. Por eso, el documentalista quizás, otro punto importante que debería conocer es que cuando entra el clínico y propone, quiero hacer un metaanálisis sobre este tema, pues quizás hay que sentarse y decirle, mira, tú vas a hacer una revisión sistemática. Ya veremos si puedes o ya veremos si debes acabar en metaanálisis. Porque a veces puedes, pero no debes hacerlo. Entonces, eso es muy importante. De hecho, pocas revisiones, en mi opinión, acaban en metaanálisis. Y finalmente, otro punto clave. Las revisiones sistemáticas siguen métodos científicos establecidos a priori. Es decir, nos sentamos, planificamos lo que vamos a hacer y lo publicamos. Y después, en un futuro, vamos a seguir lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Eso se llama protocolo de revisión. Entonces, es muy importante en las primeras reuniones con el equipo de revisión decir, mira, tenemos que planificarlo muy bien y tenemos que registrar lo que vamos a hacer para que haya una especie de control de calidad en el futuro. Entonces, ¿dónde podemos registrar nuestro protocolo de revisión? Esto es una información clave
que el documentalista podría ofrecer a los equipos de revisión que le hagan una consulta, ¿no? Entonces, la opción más tradicional, la más común, es la de Próspero. Es una iniciativa que hay en Reino Unido. Pues ahí, de forma gratuita, registras tu revisión. El problema de Próspero es que está desbordado. Ya estaba desbordado el año pasado. El año pasado, por ejemplo, nosotros enviamos una revisión, tratamos de registrarla y tardaron 6 meses ya en registrarla. Pero ahora están más desbordados por el tema del COVID. Por lo tanto, quizás merece la pena buscar otras iniciativas. Una de ellas es la de Open Science Framework, que es la que viene abajo, OSF. Es una iniciativa gratuita que puedes colgar ahí cualquier documento de cualquier proyecto de investigación y, por lo tanto, puede ser el protocolo de tu revisión, el protocolo de tu ensayo clínico, lo que quieras. Se registra la fecha en la que lo has colgado y ahí tienes ya tu protocolo. Otra iniciativa que no he utilizado yo nunca, pero que encontré recientemente, se llama Research Registry. Es una iniciativa, creo que es de Estados Unidos, que requiere pagar $100, creo que era, y ahí tienes un apartado específico para revisiones sistemáticas. La de Open Science Framework es gratis. La de Research Registry, $100. Por lo tanto, son opciones que hay. Bien. Pues nada, hemos visto lo que es una revisión sistemática y ahora vamos a ver las etapas de la revisión sistemática. Las primeras etapas ya las conocemos. Si tenemos una buena pregunta, las demás etapas son fáciles de llegar, porque la pregunta nos dice los criterios de elegibilidad de los estudios, es decir, qué estudios van a entrar o no van a entrar en nuestra revisión, y además la pregunta nos guía en los métodos que vamos a seguir para responder a esa pregunta. Ya lo he comentado antes, si es una pregunta sobre un tratamiento de una intervención sanitaria, pues el diseño de estudio de elección es el ensayo clínico. Pues tendremos que buscar ensayos clínicos, tendremos que valorar la calidad de los ensayos clínicos, etc. Es decir, el tipo de pregunta determina las etapas posteriores. Una vez que tengamos ya clara la pregunta, los criterios de inclusión y los métodos, pues lo que he comentado, tenemos que registrar todo esto en un documento accesible. Entonces, lo podemos registrar, por ejemplo, en Próspero, pero además yo animo a sinergias y quizás financiación, pues publicar el protocolo en una revista, por ejemplo, en una revista Open Access. Nosotros solemos publicar los protocolos en la revista BMJ Open, que suelen aceptar, una revista con factor de impacto, y entonces ya es una primera publicación para el proyecto de revisión. Que viene bien tenerlo ahí, ya la primera publicación del proyecto está conseguida. Pues bien, tenemos ya registrado nuestros métodos, pues vamos a aplicarlos, ¿no? Y ahora es cuando viene la etapa 4 del proceso de revisión. Buscar los estudios. Aquí no voy a decir mucho porque yo aquí tengo poco que aportar porque yo no soy el profesional indicado para hacerlo, ¿no? Tengo unos mínimos conocimientos, pero lo ideal es que en nuestro equipo de revisión creemos un equipo multidisciplinar. Entonces, el documentalista es la persona que tendría que hacer esto. Entonces, simplemente, unas nociones mínimas. No podemos consultar solo una única base de datos bibliográfica. Entonces, por ejemplo, para preguntas de tratamiento, en Cochrane recomendamos consultar como mínimo 3 bases de datos. La primera es Central. No sé si la conocen, pero Central es el registro de ensayos clínicos más grande del mundo. De hecho, la colaboración Cochrane nació pues, generando Central, porque Archie Cochrane dijo que era una crítica acerca de nuestra profesión, la de los médicos, que no tuviéramos un registro con la mejor evidencia disponible, pues agrupada por temas, ¿no? Y entonces él propuso crear un registro de ensayos clínicos de medicina perinatal. Pues ese fue el germen de Cochrane. Se creó ese registro de ensayos clínicos sobre ese tema, se amplió y entonces surgió Cochrane a partir de ese registro y a partir de una metodología para sintetizar el conocimiento generado por esos registros, por los ensayos clínicos, que son las revisiones sistemáticas. Por lo tanto, hay que consultar Central, Medline y Embase, como mínimo esas 3. Pero además, si tienes un tema concreto, por ejemplo, la revisión que estaba trabajando yo de productos medicinales de hierbas chinas para el COVID, pues tendrás que consultar bases de datos bibliográficas especializadas, las chinas. O si quieres de fisioterapia, otra. Ahí el documentalista es donde nos puede guiar para decir dónde debemos consultar.
Pero esto es lo tradicional, las bases de datos bibliográficas. Aquí, la segunda parte de esta diapositiva, la parte de abajo, yo creo que no está recalcada con la importancia que se merece, porque yo creo que incide en una de las principales debilidades del sistema de la evidencia que existe en la actualidad. Antes lo he esbozado. Solo la mitad de los ensayos clínicos que se terminan se publican. Por lo tanto, los revisores sistemáticos tenemos, yo creo, el deber de tratar de sacar a la luz esa evidencia que está oculta. Por lo tanto, el documentalista aquí tiene mucho que aportar, yo creo. Nos puede ayudar. Punto 1. Hacer las búsquedas en las bases de datos tradicionales, pero además puede ayudarnos a identificar estudios publicados que no se han difundido por las vías habituales. Por ejemplo, congresos, tesis doctorales, etc. Pero me preocupa aún más el último punto. ¿Cómo identificar los estudios que no se han publicado por ninguna vía? Entonces, lo primero que nos puede ayudar el documentalista a identificar los estudios que están en curso, porque así ya estaremos al acecho de esos estudios, como los que yo trabajo de estos meses. Si esos estudios no se publican en 5 años, pues es que hay algo que se ha ocultado, información que necesitamos, que tenemos derecho a conocer, por así decirlo, ¿no? Y no tenemos a nuestra disposición. Pero, ¿qué pasa si sabemos que hay un estudio que se ha finalizado pero que no se ha publicado? Pues ahí está la línea que yo creo que va a ser una dura lucha en el futuro, como cómo conseguir esta información. Por ejemplo, hay iniciativas, ahora la Agencia Europea del Medicamento, si eres un ciudadano de la Unión Europea, ya tienes derecho a consultar, a que te proporcione información sobre los ensayos clínicos que se han empezado a partir del año 2013. Los que se empezaron antes, no. Entonces, podemos contactar a la Agencia Europea del Medicamento. Podemos contactar a la FDA de Estados Unidos. Podemos tratar de contactar directamente a la industria. Entonces, yo creo que ese es un punto clave ahora en la toma de decisiones, que estamos decidiendo en función solo de lo publicado. ¿Y qué pasa con lo que no se ha publicado? Pues ahí hay cierta controversia. También en Cochrane hay controversia en ese sentido, de que quizás no hacemos el esfuerzo suficiente para tratar de recabar esta información que está oculta, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente mencionar que este es un campo que requiere mucho esfuerzo, técnica, y yo creo que es muy relevante. Bueno, pues esto sería un ejemplo de estrategia realizada por una documentalista, por ejemplo, que sea ordenada, como a mí me gustan. Entonces, esto es una estrategia de búsqueda sobre una pregunta clínica concreta: efecto de la clorexidina para prevenir la caries. Pues si somos ordenados, en la primera parte de la estrategia tenemos el bloque de la P, la caries. Tenemos el término mes y después el texto libre. Y en el paso 9 de la estrategia hemos unido las anteriores etapas con los anteriores pasos con el operador OR. Muy bien, tenemos ahí la P. Y después pasamos a la intervención, la clorexidina, otra vez, siendo ordenados, estructurados. Clorexidina término mes y después otros términos relacionados con la clorexidina. Y en el paso 15 unimos los términos relacionados con clorexidina con el operador OR, porque nos interesa cualquier artículo, cualquier registro que incluya cualquiera de esos términos. Y ya cerramos la búsqueda uniendo el paso 9 con el paso 15, es decir, la P, la población, con la intervención con el operador AND. Y, finalmente, el paso 17 debería ser el filtro metodológico, es decir, de la totalidad de los registros que responden a la pregunta de clorexidina sobre la caries, solo queremos los ensayos clínicos. Pues habría que utilizar un filtro validado para recoger esos ensayos clínicos. Por lo tanto, aquí el documentalista es clave. Un documentalista hace esto y una persona un poco menos rigurosa haría esto. Esta estrategia no hay quien la entienda. Entonces, ahí es donde se nota el aporte del documentalista, ¿no? Claramente, se ve. Bien. Hemos diseñado las búsquedas, las hemos ejecutado y ahora hay que aplicar, de decidir de los resultados de esas búsquedas, qué resultados entran o no en nuestra revisión, qué registros. Entonces, por ejemplo, hemos ejecutado las búsquedas en Medline, en Embase y en Central.
Pues bien, la siguiente etapa, que también la podría hacer el documentalista, es eliminar duplicados con un gestor de referencias bibliográficas. En este caso, por ejemplo, sería EndNote, la versión de escritorio. La otra funciona peor, la online. Entonces, el documentalista, un total de 10.000 referencias con duplicados nos puede quitar fácilmente 3.000 referencias duplicadas. Por lo tanto, se nos quedan en 7.000 registros que tenemos que clasificar, que tenemos que seleccionar. Pues bien, ahora el documentalista tendría que hablar con el equipo de revisión para ver cómo quiere el equipo de revisión tener estas referencias, cómo van a clasificarlas, con qué software, con un Excel, con un software de revisiones Covidence, APReviewer, etc. Por lo tanto, el documentalista puede ser el puente entre las búsquedas y el software que quiere utilizar el revisor para clasificarlas, para proceder a la selección de los estudios. Simplemente me gustaría mencionar esta herramienta. Ahora está cambiando mucho el mundo de la síntesis y hay herramientas de todo tipo para acelerar el procedimiento de revisión. Hay herramientas de todo tipo y ya anuncio que muchas de ellas son de pago. Por lo tanto, si uno se va a involucrar en una revisión sistemática, conviene que tenga financiación para financiar el software. Entonces, aquí hay muchos recursos. Bien, entonces vamos a seleccionar la avalancha de registros que nos ha dado el documentalista. Por ejemplo, tenemos 7.000 títulos y abstracts que tenemos que leer para decidir si incumplen criterios, es decir, se excluirían directamente cuando, por la lectura del título y el abstract, concluimos que no tiene nada que ver con nuestra pregunta, pero después hay otros que los cumplen claramente, por lo tanto, vamos a conseguir el texto completo, y hay otro cierto número de referencias que no sabemos muy bien si entran o no. Por lo tanto, ante la duda, conseguimos el texto completo. Entonces, en esta fase de conseguir el texto completo, también es muy útil el documentalista. Nos lo puede conseguir, subir a nuestro software y entonces repetimos el procedimiento. Decidimos si incluir o excluir el estudio, el texto completo, el full text que se llama, el artículo. ¿Vale? Ese es el procedimiento de selección. Y esto es un diagrama de flujo obligatorio en las revisiones para describir el procedimiento que hemos seguido desde que generamos las búsquedas hasta que hemos decidido qué estudios entran. Es muy importante aquí la terminología, porque si nos fijamos en la parte superior, dicen 7.156 registros identificados en búsquedas de las bases de datos bibliográficas. Registros, dice, de los cuales hemos excluido la mayoría. 6.836 registros hemos excluido. Pero después hemos incluido 320 full text. O sea, de los 7.156 hemos conseguido 320 artículos, de los cuales hemos excluido la mayoría, 207. Y tenemos que detallar aquí los motivos de exclusión. ¿Vale? Lo detallamos y finalmente nos quedamos con 113 estudios incluidos. Estudios. Fíjense en los términos registros, full text y estudios. ¿Vale? Hay que tener cuidado. Entonces, esta primera etapa de rechazar los registros, los records, idealmente debería hacerse por parejas, aunque según Prisma, no es obligatorio hacerlo por parejas. Pero esta etapa sí, es necesario que por parejas, al menos 2 personas por cada full test decidan si entra o no. Entonces, si hay pocos recursos en el equipo, es decir, somos pocos y son muchos los resultados de las búsquedas, la primera etapa la hacemos sin parejas, individualmente, pero la segunda sí que la tenemos que hacer por parejas. Muy bien. Bueno, pues hemos decidido, en este caso, por ejemplo, hemos incluido 113 estudios, pues tenemos que extraer información, la información clave de esos 113 estudios. Pues, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues hay formularios prediseñados, pueden acudir a los grupos Cochrane, que los pueden descargar de una forma gratuita, un Word, por ejemplo, pero podrían hacerlo también a través del software Covidence, pues ya viene el formulario prediseñado, de forma que cada revisor puede extraer la información por separado y el programa te compara las extracciones. Es una forma mucho más fácil de trabajar con el software, en lugar de hacerlo en un Word o en un Excel. Bien, pues hemos incluido esos estudios, hemos extraído la información pertinente, pero además ahora tenemos que cumplir otra etapa, que es la de evaluar el riesgo de los estudios incluidos, el riesgo de sesgo. ¿Qué es esto del riesgo de sesgo? Es una etapa clave, en mi opinión. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros nos dedicamos a metaanalizar estudios que estén mal hechos, pues las conclusiones de esa revisión probablemente sean erróneas.
está claro. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo como revisores de evaluar el riesgo de sesgo de todos los estudios que hayamos incluido en nuestra revisión, sean o no sean ensayos clínicos aleatorizados. Es decir, por el hecho de que un ensayo clínico sea aleatorizado, no implica que ese estudio esté bien hecho. Tenemos que evaluar una serie de factores. Pues aquí he puesto un resumen de las herramientas que hay para valorar el riesgo de sesgo. No tenemos tiempo de verlas, pero simplemente destacar que según el diseño de estudio que hayamos elegido, tendremos que elegir un tipo de herramienta para valorar su sesgo. Si son ensayos clínicos aleatorizados, la más habitual es la herramienta Cochrane. Simplemente les quería mencionar que ahora hay una versión actualizada, que es la ROB2. No es oficial todavía, pero es la que se va a imponer en breve. Si los estudios no son aleatorizados, pues hay otras herramientas. Puede ser la herramienta Cochrane Robbins 1, que es bastante reciente, bastante compleja de utilizar, o hay otra que se venía utilizando desde antes, que es la Newcastle-Ottawa Scale. Y ya simplemente mencionar que ya hay hasta herramientas para valorar el riesgo de sesgo de las revisiones sistemáticas. La herramienta se llama ROBIS. Las he puesto todas porque es crea un poco confusión, porque aquí es ROB2, Robbins 1, ROBIS, sin N. Por lo tanto, que sepan, a cada tipo de estudio le corresponde una herramienta para valorar su sesgo. Pues bien, la herramienta Cochrane, la tradicional, pues tiene 7 dominios, es decir, valora 7 aspectos de cada estudio. Y a cada dominio tenemos que emitir un juicio que haya bajo riesgo, alto riesgo o riesgo de sesgo poco claro. Y tenemos que ser explícito. Es decir, lo que se tiende a hacer es copiar la parte del artículo en la que nos hemos basado para emitir un juicio y después explicar por qué hemos emitido ese juicio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de riesgo que generamos en el programa de Cochrane. Pues para cada dominio decimos alto riesgo, la cita, a veces generamos comentario, etc. El caso es que es justificar nuestras decisiones. Después, cuando empezamos a valorar sesgo y conocemos un poco la situación, vemos que a lo mejor yo valoro alto riesgo a este criterio y mi compañero valora unclear, no claro. Por eso hay que hacerlo por separado también y hacer un pilotaje, ponernos de acuerdo, etc. O sea, que esto no es una iniciativa, no es sota caballo rey, como decimos en España, no es física cuántica. Puede haber varias respuestas, pues tenemos que estar de acuerdo para generar la respuesta correspondiente. Y de una forma consistente, además. Bien. Entonces, ¿qué representaciones genera el programa Review Manager pues, para representar el sesgo? Pues tenemos aquí 2 ejemplos, una figura y un gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este gráfico, cada línea es un estudio incluido en nuestra revisión. Entonces, es un gráfico de colores que nos dice que cuando el punto es rojo es que hay alto riesgo, cuando es amarillo es poco claro y cuando es verde es que el riesgo de sesgo es bajo. Por lo tanto, este primer estudio tenía 2 puntos que no cumplía las mínimas exigencias que se exigen en un ensayo clínico. Por lo tanto, el riesgo de sesgo va a ser alto. Pues bueno, aprenderemos a hacer esas valoraciones. Simplemente mencionar, les animo a descargar el programa gratuito de Cochrane para generar sesgo. Hacer la valoración del riesgo de sesgo en Review Manager, ahora la versión es la 5,4. ¿Por qué les animo a hacerlo? Pues porque estamos migrando a una versión web. Entonces, esta es la versión escritorio gratuita. La versión web desconozco si va a ser gratuita o no, para los revisores que no son Cochrane. Entonces, ya la pueden descargar y ya la tienen disponible. No se mantendrá en el futuro, pero al menos ya la tienen. Y se pueden generar estos gráficos. Si les interesan estos gráficos, los generan y quizás los pueden exportar como imagen a su artículo de revisión, aunque esta revisión no sea Cochrane, pero han seguido métodos Cochrane. Bien, pues ya estamos llegando al final. Analizar y presentar los resultados, pues es una de las etapas más interesantes de la revisión, porque vamos a hacer el famoso metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? Pues es una técnica estadística que permite combinar los resultados de 2 o más estudios. Es decir, hay metaanálisis, podemos hacer quizás metaanálisis cuando tenemos al menos 2 estudios que aportan información para nuestro outcome. Entonces, con el metaanálisis obtenemos un efecto promedio del efecto. Un efecto promedio, ponderado, común, etc. Y repito,
el metaanálisis es una parte opcional de una revisión sistemática. No todas las revisiones terminan en metaanálisis, eso es importante. No pueden terminar en metaanálisis muchas o no deberían muchas terminar en metaanálisis. Pues bien, este es el famoso metaanálisis de la pregunta que planteamos inicialmente. La pregunta que planteé sobre el café era administrar café a los alumnos de un seminario frente a no administrarlo, es decir, administrar café descafeinado, pues aumenta la atención de esos alumnos, pero otro outcome, un potencial efecto adverso era si produce dolor de cabeza. Pues estamos en este outcome, dolor de cabeza. Aquí tenemos el metaanálisis. El diamante es el metaanálisis. El metaanálisis es 1,38 con un intervalo de confianza que va de 0,96 a 2. Pues ahí tenemos la estimación combinada que hemos obtenido. En la parte de arriba nos está diciendo qué tipo de medida de efecto estamos utilizando. Un riesgo relativo, y abajo aparece una IV, que no significa que el café se haya administrado por vía intravenosa, es el método del inverso de la varianza. Es uno de los más habituales para hacer metaanálisis. Y además esto de Fixed es el modelo estadístico que hemos asumido para metaanalizar. Es el modelo de efecto fijo. Hay otro modelo, que no tenemos tiempo de hablar de él, es el modelo de efectos aleatorios. Pero ahí tenemos la información básica de nuestro metaanálisis. A la izquierda tenemos en cada línea los estudios incluidos que han aportado información a ese metaanálisis. En este caso son 7 ensayos clínicos han evaluado nuestra pregunta de investigación sobre el dolor de cabeza. A continuación tenemos el grupo de intervención, café con cafeína versus café descafeinado. Por ejemplo, en el primer estudio, Amor-Ecofea, de total de sujetos aleatorizados, que fueron 31, 2 tuvieron dolor de cabeza. La siguiente columna es el peso. Es el peso que tiene cada estudio en el metaanálisis, la información que aporta cada estudio. Por lo tanto, en este metaanálisis, el estudio con mayor peso es el de Norscafé. No tenemos tiempo de ver en función de qué parámetros un estudio tiene mayor o menor peso, pero en general nos fijaremos aquí los estudios con un intervalo de confianza más estrecho y un cuadrado central más gordo son los que aportan más al metaanálisis. Más información, por lo tanto, tienen más peso. Y ya para concluir, este es el diagrama del forest plot que se llama. Tenemos una línea vertical, que es la línea de no efecto. En este caso, como es un riesgo relativo, el valor nulo es 1. Y después tenemos una serie de líneas horizontales que son las estimaciones centrales y el intervalo de confianza de las estimaciones de cada estudio. Lo tenemos ahí representado como un bosque. Cada estimación es como un árbol tumbado. El forest plot. Esto lo genera todo el programa que hemos comentado anteriormente, el Redman Review Manager. Bien, y ahí tenemos otra línea que nos dice heterogeneidad. Es otro factor que vamos a tener que considerar ahora. La heterogeneidad. Pues bueno, nosotros como revisores tenemos que tratar de determinar si los resultados de los estudios que hemos incluido varían más de lo esperado por el puro azar. Entonces, ¿cómo tratamos de determinar esto? Pues es esperable que los resultados varíen, pero si varían demasiado, pues a lo mejor es que hay una causa ahí que está distorsionando los resultados, es decir, que está generando una heterogeneidad y no deberíamos combinar esos estudios. Por lo tanto, ¿cómo empezamos? Pues valorando la heterogeneidad pues visualmente. Pues obviamente el forest plot B presenta mayor heterogeneidad que el A. Y un motivo podría ser este estudio, que no se solapa con ninguno de los demás. Nos está diciendo que ese estudio, este efecto es distinto a los demás. Por lo tanto, quizás no convendría metaanalizar todos estos estudios porque, por así decirlo, proceden de poblaciones distintas. No conviene mezclar estudios tan diversos. Pero además, podemos explorar la heterogeneidad con test estadísticos. No tenemos tiempo de verlo hoy, pero simplemente que sepan que el programa, por ejemplo, que hemos comentado antes, el Review Manager, genera test estadísticos que permiten valorar si existe heterogeneidad. Y están aquí el chi cuadrado y la i cuadrado. Por lo tanto, ahí tienen información para valorar visualmente la heterogeneidad y para valorarla con métodos estadísticos. Y ya para terminar, volver al tema del sesgo de publicación. Es decir, si se han perdido estudios por el camino, nosotros como revisores deberíamos tratar de identificar que existe un riesgo
de sesgo de publicación, ¿no? Que no estemos metaanalizando todos los estudios que deberían metaanalizarse. Pues bueno, diversos programas tienen diversas técnicas para hacerlo. Entonces, en el programa Redman, por ejemplo, se genera un gráfico que se llama funnel plot, gráfico en embudo, que tenemos que inspeccionarlo otra vez visualmente y además podemos valorar este tipo de sesgo con técnicas estadísticas, el test de Eger. El problema es que para que funcionen estos tests, para que seamos capaces de detectar si este sesgo es probable que exista, pues deberíamos tener al menos 10 estudios en el metaanálisis, lo cual no es frecuente. Por ejemplo, aquí hay más de 10 estudios porque cada punto es un estudio incluido en el metaanálisis y esta imagen del funnel plot es como un árbol. Cuando veamos una mordida, es decir, que no hay estudios en la base, en un extremo de la base, esto nos está indicando que hay ciertos estudios que por azar deberían estar también por aquí y no lo están, por lo tanto se han podido ocultar. No tenemos tiempo de verlo hoy, pero simplemente es un factor adicional a considerar al evaluar la calidad de la evidencia, el riesgo de sesgo de publicación, y se hace generando este gráfico y con ciertas técnicas estadísticas. Pues bien, ya estamos terminando. Simplemente tenemos que cerrar interpretando los resultados. Entonces, para ello, podemos utilizar la metodología que esbocé inicialmente, es la metodología de Gray, una metodología para determinar la calidad de la evidencia de nuestros resultados. Entonces, en conclusión, en participantes en un seminario, en alumnos que les doy café frente a los que les doy café descafeinado, podemos concluir que el café causa dolor de cabeza. Pues esta es la estimación del efecto, 1,38, un riesgo relativo. Pero ahora tenemos que aglutinar todos los esfuerzos que hemos hecho a lo largo del proceso de revisión. Entonces, vamos a considerar el riesgo de sesgo de los estudios, un factor para reducir posiblemente la calidad de la evidencia. Vamos a considerar la heterogeneidad, es decir, si concluimos que hay heterogeneidad y no podemos explicar por qué, es lo que se denomina inconsistencia, pues vamos a reducir la calidad de la evidencia también por este motivo. Vamos a considerar qué tipo de estudios incluimos. Si nuestra pregunta era sobre alumnos de bachillerato en un seminario y solo vamos a incluir en esos estudios profesionales sanitarios después de una guardia en un seminario, pues quizás esta población no representa la población de mi pregunta. Por lo tanto, nos hemos basado en evidencia indirecta y vamos a penalizar. Un ejemplo es el uso de mascarillas para reducir la transmisión del coronavirus en la pandemia actual. Si nos basamos en estudios hechos en mascarillas, pero el coronavirus en el pasado, en el SARS, por ejemplo, pues a lo mejor podemos utilizar esta evidencia, pero deberíamos penalizar a algún nivel, porque no habla de la situación que estamos hablando en la actualidad. Imprecisión. Esto nadie lo suele considerar, es decir, la gente se fija en el intervalo, la estimación central 1,38, pero este intervalo de confianza nos está diciendo cosas distintas, desde que el café puede proteger frente al dolor de cabeza hasta que puede duplicar el riesgo de tener el dolor de cabeza. Por lo tanto, si la estimación es imprecisa, tenemos que penalizar también. Y finalmente, lo que les comentaba, el riesgo de publicación. Si creemos que hay ciertos estudios que se han quedado por el camino y no los hemos podido metaanalizar, pues haremos el metaanálisis, pero penalizaremos porque creemos que hay estudios que no están incluidos. Pues nada, ya terminamos. Esto es la metodología Gray, que daría para un curso que solemos impartir nosotros de 5 días, muy interesante. Y a mí, por ejemplo, la metodología Gray me ha cambiado la vida, porque veo la vida con otra mirada. Yo ya me fijo en detalles que antes no me fijaba. Ahora estoy viviendo en Suiza y al comprar papel higiénico me he dado cuenta que he comprado un paquete de papel higiénico Sensitive, la modalidad Sensitive, que tiene 6 rollos. Además, me da las medidas del papel, tiene 5 capas y aquí me ha llamado la atención que esto yo no lo veía en España nunca. Dice, esta es la longitud del rollo, 17,4 metros y me da la precisión de la estimación, más o menos 2%. Pues repito, esto es lo que estamos valorando aquí, en imprecisión. Entonces, te sirve para muchos otros factores en los criterios Gray. O sea, son criterios muy, muy prácticos que te ayudan a tomar decisiones, ¿no? Pues bien, esto es el resumen de Gray. Te presenta, no hay que leerse la revisión sistemática entera, simplemente con que nos leamos la tabla resumen de hallazgos que vienen en todas las revisiones Cochrane que se han hecho con Gray. Te viene la pregunta pico, aquí te viene la población,
la intervención, debería venir la comparación también, y aquí te vienen los outcomes de la revisión. Y para cada outcome, el estimador del efecto y además la calidad de la evidencia para cada outcome. Ese es el resumen de la revisión. Está todo resumido en una tabla. Pues bien, ya terminamos publicando la revisión y animando a mantener esa energía de revisores, pues, y comprometiéndonos a actualizar la revisión cuando se incorpore nueva evidencia. Por ejemplo, en las revisiones Cochrane, periódicamente nos dicen, mira, se han publicado 2 ensayos clínicos nuevos, pues quizás es momento de actualizar la revisión y añadir los 2 ensayos clínicos nuevos. O sea que la revisión sistemática debería estar actualizada. Y ya está, ya hemos terminado. Simplemente dar las gracias de nuevo a Biomás Salud por haber organizado este evento. Dar las gracias a Juan Medino y a Andrea, que también han colaborado con la organización del evento, a Conchita Martín del Centro Cochrane Afiliado, que también ha colaborado. Y simplemente, pues ahora, encantado de responder las preguntas que pueden surgir y les invitamos a colaborar con Cochrane, ¿no? Aquí tienen mi contacto para lo que quieran.